amigos de Con los Pies en la Tierra, en esta ocasión me encuentro con el maestro José Iturriaga, que además nos vas a platicar un poco cómo es eso de que la gastronomía mexicana se ha vuelto patrimonio de la humanidad. Sí, ciertamente. Fue una declaratoria formal de la UNESCO. La cocina tradicional mexicana fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto es importantísimo. En primer lugar, todos sabemos que la UNESCO no es un club de gastrónomos, no, claro que no. No es una organización turística o restaurantera internacional. La UNESCO es la más alta autoridad cultural del planeta. Entonces, una declaratoria de la UNESCO a favor de, en este caso, de nuestra cocina, no es porque sea muy sabrosa, es por sus implicaciones culturales. Ciertamente, la cocina mexicana está profundamente vinculada a nuestra historia, hasta la prehistoria, Por supuesto. a la sociología, a la antropología, a la religión, a los rituales y a la, de alguna forma, a la mitología de las creencias del pueblo mexicano, muy destacadamente el pueblo indígena. Entonces, todo esto fue un reconocimiento que la UNESCO consideró para hacer esa declaratoria. Y hay que destacar una cosa, la primera cocina del mundo que la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad fue la mexicana, 16 de noviembre del 2010. Ya había habido algunos intentos, ¿no es así? Había habido un intento 5 años antes, que también lo habíamos hecho nosotros, en una ONG que tenemos, Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Este conservatorio preparamos allí el expediente, el estudio que se presentó a la UNESCO. Claro que no directamente, porque los únicos que pueden presentar propuestas a la UNESCO son los gobiernos que forman parte de la UNESCO. Y aquí en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, presentó la propuesta mexicana que habíamos preparado nosotros. En el 2005 no prosperó, en buena medida porque todavía la UNESCO no tenía suficientemente claro, no se había definido la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esto sucedió hasta el año siguiente. En el 2010 ya estaba esa convención y en la misma sesión donde se aprobó la cocina mexicana, que fue la pionera en el tema, se aprobó, nada más eso faltaba, la cocina francesa. Pero somos los pioneros y la primera en ser reconocida por UNESCO. ¡Qué maravilla! Ahora dime, ¿cómo preservas un patrimonio inmaterial, no? Porque un monumento, una estatua o este tipo de cosas son como muy fáciles, ¿no? Son tangibles, las podemos ver, las podemos preservar. ¿Cómo preservas algún material? Bueno, justamente lo inmaterial tiene que ver sobre todo con las tradiciones de los pueblos. Podemos decir que el patrimonio material, bien lo dices, monumentos, ruinas, pirámides, templos, todo ello es, por decirlo así, un patrimonio muerto. En cambio, el patrimonio inmaterial son las tradiciones de los pueblos, claro, es el patrimonio vivo. Entonces, ¿cómo era posible que la UNESCO reconociera desde los años 60 al patrimonio muerto de los pueblos y no al vivo? Sí, a partir del año 2000, apenas hasta el 2000, empezó la UNESCO con este tipo de reconocimientos. En México el primer reconocimiento fue a favor del Día de Muertos, de la fiesta del Día de Muertos. De la fiesta. Y en el caso de la cocina, en el 2010. Ahora, tu pregunta, ¿cómo lo preservas? Una declaratoria de la UNESCO no es nada más un honor y una distinción, también implica un compromiso. Y ese compromiso tiene 3 vertientes. El gobierno beneficiado por la declaratoria de la UNESCO, en este caso el mexicano, y además del gobierno nosotros, la ONG, adquirimos el compromiso de el rescate, la preservación y la difusión de la cocina tradicional mexicana. ¿Esto qué implica? Bueno, en el caso de rescate, sobre todo son trabajos de investigación, porque estamos hablando de recetas, de tradiciones gastronómicas de pueblos indígenas y también, ¿no?, mestizas, pero que ya tienden a desaparecer, un poco como las especies animales o vegetales en peligro de extinción, que hay que protegerlas. Por supuesto. Es el caso precisamente de nuestra cocina, en ese primer ámbito, el rescate, el identificar, el hacer un inventario de esas tradiciones y enfocar acciones para el rescate de algunas de ellas. No necesitamos el rescate de la tortilla, del mole, del adobo, sí, claro, pero hay otras que sí, mucho menos conocidas. El segundo ámbito, vertiente, el de la preservación.
lo rescatas, pero hay que mantenerlo. Y va de la mano con el tercer ámbito, que es el de la promoción, de la difusión. Este Foro Mundial de la Gastronomía es muy importante desde el punto de vista de la promoción, porque aunque están como países invitados algunos países del sureste asiático, Malasia, Indonesia, Tailandia, Singapur, en todo caso, el eje, por supuesto, es la cocina mexicana. Por supuesto. Y eso habla de una importante labor de promoción de nuestra cocina, y sobre todo en el sentido cultural. Porque desde el punto de vista estrictamente gastronómico, todos los mexicanos comemos cocina mexicana. Para nosotros no es nada más una costumbre de las fiestas. Todos los días comemos frijolitos, comemos tortillas, comemos arroz, con mucha frecuencia un molito, un adobo. Pero a diferencia de otras cocinas, la que conocemos como cocina francesa es una cocina de élite, es una cocina festiva, a diferencia de nuestra cocina, que es cotidiana y también es festiva. No, y por supuesto que, digo, que en qué casa mexicana no nos reunimos todos en el ámbito de la mesa para comer, ¿no? Porque la cocina mexicana todavía es un elemento de la unión familiar. Así es. Pero también de cohesión social. Acuérdate de las mayordomías, de las fiestas patronales, de los pueblos y de los barrios de las ciudades. El mayordomo, su esposa, las comadres, tienen que hacer una comida textualmente para toda la gente del pueblo. No, por supuesto. Y todo el día están pasando a visitar a la casa del mayordomo y reciben su taquito, su tamal, lo que se haya preparado. Y no solo es familiar, no solo es un elemento de cohesión social, es uno de los elementos fundamentales de la identidad nacional. Claro, pronto va a traer un libro que va a estar sensacional. Sí, que justamente Zagarpa lo está editando, lo entregué ya hace varios meses y me da mucho gusto porque es un honor para mí que Zagarpa lo publique. Es un refranero gastronómico. Bueno. 1000 refranes que tienen que ver con la comida, las bebidas, los instrumentos de cocina. Refranero gastronómico, ya lo presentaremos con ustedes. Pues sí, estaremos esperando nuestra invitación. Muchas gracias, regresamos a Con los pies en la tierra.